Hola jóvenes entusiastas que quieran salir de la Edad Media. ¿Cómo están? Este es tu programa. Esta no es una predicación de domingo y tenemos el tema la interrupción del embarazo. Este tema requiere ser estudiado y entendido desde la sensibilidad y particularidad de cada caso. Sabemos que lamentablemente no hay una hermenéutica objetiva sobre diversos temas actuales. Existen muchos teólogos que han sacado de contexto versículos, haciendo conjeturas sin sentido, argumentando tener evidencia que no aplica al contexto, induciendo bajo intentos de defensa contra el mismo. Caricaturizan, banalizan con juegos de palabras que nos alejan de las situaciones de las mujeres que llevan a cabo esta decisión, acomodando textos fuera de contexto, para generar un estigma, señalización o sentencia sobre el tema. El embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio y se le conoce como proceso de gestación. Se da después de la fertilización de un óvulo por parte de un espermatozoide. Las mujeres pueden interrumpir su embarazo por diversas causas y razones. No hay una sola. La interrupción del embarazo es un dilema ético serio, teniendo en cuenta que en ocasiones el embarazo es decidido y en otros no, generando un conflicto de valores en esta misma línea. En México, como en otros países, es legal abortar de manera libre y segura dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Para hablar sobre este tema, se han desarrollado los siguientes 8 puntos. El primer punto es, no hay un versículo específico que condene la interrupción de un embarazo. Recordemos una de las 5 solas, la sola escritura o solo por medio de la escritura, que nos dice que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y la única fuente de autoridad. Claro que podemos apoyarnos en la tradición apostólica, pero por no ser una fuente de información confiable para muchas personas, dado que se conservó de forma oral y no escrita, no la vamos a usar mucho. Los siguientes son los requerimientos a considerar para evaluar el versículo o capítulo de la Biblia y debe tener específicamente el caso de una mujer, un hijo o hija en un nato muerto y Dios condenando el hecho. ¿En qué parte de la Biblia o el Torah se le condena a una mujer por no llegar a término de su embarazo? En ninguna. Hay muchas reglas en el Antiguo Testamento sobre sanidad y leyes civiles, pero en ninguna habla de condenar a las mujeres si no llegan a finalizar su embarazo. Inclusive el apóstol Pablo, que es el que más escribió sobre reglas dentro de la comunidad, no habla acerca de ello. Hay textos tan específicos que refieren a qué es pecado o un riesgo sanitario ir al baño y voltear a ver las heces, qué comer, qué no comer, regulaciones sanitarias, pero no hay un versículo acerca de la interrupción del embarazo. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que esto sea pecado? Si Dios no lo condena, ¿por qué la iglesia sigue insistiendo en tales acusaciones? Como se ha dicho anteriormente, lamentablemente no hay una hermenéutica objetiva sobre el tema. Existen muchos teólogos que han sacado de contexto versículos, haciendo conjeturas sin sentido, induciendo bajo intentos de defensa exentos de argumentos sólidos, caricaturizan, banalizan con juegos de palabras que nos alejan de las situaciones de las mujeres que llevan a cabo esta decisión, acomodando textos fuera de contexto para generar estigmas, señalizaciones o sentencias de dicha situación, usando los métodos hermenéuticos como literal, alegórico, místico, liberal, racional, naturalista, moralista, crítico, existencial, el dogmático, gramático, histórico, tipológico. Para ello, observando el contexto, estudiemos objetivamente alguno de ellos. Por ejemplo, en los libros de la ley mosaica, en uno de ellos menciona, que es Génesis 25, 21 y 22, Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Habla de que Dios milagrosamente la hizo concebir, dado que Rebeca deseaba y quería ser madre, aunque naturalmente no podía hacerlo, de un, no de una interrupción del embarazo. Para que haya movimiento de los fetos es a partir de las semanas 16 y 22, cuarto mes y mitad del quinto mes del embarazo. Recordemos que la interrupción del embarazo es legal abortar de manera libre y segura dentro de las 12 semanas, 3 meses de gestación. También en Éxodo 4:12 encontramos un versículo que dice,
¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Dios le responde a Moisés ante el pretexto que él pone para no ir frente a Faraón, puesto que se cree que Moisés era tartamudo o tenía alguna dificultad de lenguaje. Nos habla de que Dios puede dar o quitar sentidos. También encontramos en Éxodo 21, 22 y 23. eh, esta cita es especial porque se usa la palabra aborto en sus líneas y dice, si algunos riñeren, heriren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Específicamente abordaremos esta línea, y esta abortare pero sin haber muerte, haciendo énfasis en abortare. Es decir, que la mujer tuviera una interrupción del embarazo. Cuando dice mas hubiere muerte, únicamente se refiere a la muerte de la madre, quedando claro que el producto no era un individuo considerado para ser asesinado. Refiere que si alguien peleando y por error lastima a la mujer, es decir, un daño a terceras personas, no dice específicamente qué pasaría si la mujer interrumpiera su embarazo en otras circunstancias. En Éxodo 23, 26 encontramos otro versículo que dice, en tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo le concederé larga vida. Es usado para justificar que es una maldición por la promesa de Dios, empero no está especificado tal cual. Era una creencia misógina no especificada o avalada por la Biblia creer que las mujeres estériles o que abortaban eran malditas. Se le da esta característica por el binomio malo-bueno, es decir, si algo no es bueno, debe ser malo y viceversa. Un pensamiento binario que surge en las personas y que fue adquirido con el árbol del conocimiento del bien y el mal, del cual hablaremos en otro video. Eh, no es una orden sino una promesa, aunque en este capítulo comienzan con las leyes y observando el verso anterior, adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua, yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Éxodo 23, 25. También menciona que apartará enfermedades, pero eso no quiere decir que si te enfermas siempre será porque te alejes de Dios o por una maldición, porque hay enfermedades o situaciones a través de las cuales Dios nos enseña cosas. Los versos siguientes, desde el 27 hasta el 31, son promesas de prosperidad. No quiere decir que sea malo, solamente hace referencia a que su simiente tendrá la oportunidad de tener una tierra. Encontramos también en Números 12:12, no la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Aunque este texto habla de la lepra de Ana la profeta, al decir Moisés, no permitas, se entiende que Dios puede permitir por ciertas razones que pasen algunas cosas, como que no se lleve a término el embarazo. En los libros históricos, como Jueces 13 sobre el nacimiento de Sansón, el ángel de Jehová le avisa e instruye haciendo énfasis para ella en qué no comer o beber durante la gestación, dado que debía consagrarse su cuerpo. Invita e instruye a la mujer a hacer el voto para ser nazarea. Era una preparación para el proceso de embarazo y después prepararía al niño. Su hijo sería nazareo y era la consagración para que fuese hijo nazareo nacido de una nazarea. Era un embarazo deseado por ella y por tanto fue elegido y decidido. En los libros poéticos como Salmos 22, 9 y 10 dice, pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. En otras versiones, este cántico se titula como Un grito de angustia y un canto de alabanza. En esta parte del texto, el autor habla de una consagración especial que su madre hace para que el Señor le ayude a llevar a término su embarazo. El autor hace referencia a ello rogando protección. Fue un embarazo decidido por su madre para llevarlo a término y por ello rogó al Señor. También es un canto profético que describe la futura pasión de Jesús cumpliendo con el anunciamiento de su nacimiento y cómo se dio el sacrificio. En Salmo 51:5 encontramos, eh, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Este pasaje habla sobre el estado de constricción del rey David. El Salmo 51 es un cántico titulado
cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Un título muy largo pero muy específico para entender por qué David refiere que él es pecador. Realmente en este sentido de la frase del por qué se proclama pecador y utilizando este recurso literario para intentar explicar por qué pecó. En Salmo 127.3 encontramos, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas o también con esta clase de flechas literalmente con ellos. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. El Salmo 127, escrito por Salomón, es el Cántico de los Peregrinos, también considerado en otras versiones como la prosperidad viene de Jehová. En la segunda parte del canto nos comunica la bendición que es tener familia, sobre todo cuando hay problemas, pero no obliga a nadie a tener descendencia. Se cantaba durante las fiestas solemnes para consagrar al entrar en la ciudad santa. Al decir frutos del vientre, da una metáfora. Un fruto no lo es desde el principio, tiene un proceso para llegar a ser fruto. Nos refiere a que el fruto es la recompensa cuando ya pasó el proceso de maduración. Al decir los hijos son herencia del Señor, nos habla del cuidado a los infantes nacidos, es decir, cuidar de la descendencia adecuadamente. Encontramos otro ejemplo en Salmo 139, del 13 al 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Este es el canto sobre la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Específicamente, este salmo alaba tales características. Es importante resaltar que se usan los verbos crear y formar, pero no el dar vida o vivir. Recordemos que es el mismo autor del Salmo 22. Su madre hizo un ruego para que el Señor le ayude a llevar a término su embarazo. En esta parte refiere que Dios hizo sus huesos, que había una predestinación, pero también dice que Dios tuvo a bien llevar a término ese embarazo. Enfaticemos la última parte. Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Si hubiese una situación donde se interrumpiera el embarazo por la razón que fuera, Dios ya lo había considerado y tomado en cuenta en su plan. En este texto Dios tampoco señala o condena a las mujeres si no llevan a término su embarazo. También tenemos Proverbios 6, 16 y 17, que dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El proverbio se titula Advertencia contra la insensatez. En otras versiones, particularmente estos versículos, se les titula Las 7 abominaciones. Las palabras las manos que derraman sangre inocente son usadas para amedrentar a especialistas en el área de la salud para que no practiquen interrupción del embarazo. Empero, si se da la lectura al texto completo o se contextualiza con los versos, nos damos cuenta que habla de algo que sucedería durante un juicio público. Es decir, en este contexto, la sangre inocente nos refiere a la persona que está en un proceso judicial siendo inocente del cargo que se le imputa. Fuese enjuiciado como culpable y asesinado por un delito que no cometió. Como vimos en el Éxodo 21, 22 y 23, y en los casos de adulterio que veremos más adelante, donde las madres eran lapidadas, el embrión no era considerado como un sujeto todavía. Pasemos a otro versículo en Job 1:21, que dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job hace una oración después de perderlo todo, aceptando su pérdida. También encontramos en Job 3:3 y 16. Pero es que el día en que yo nací y la noche que dijo, un varón ha sido concebido y, o como aborto desechado, yo no existiría, como los niños que nunca vieron la luz.
El capítulo 3 es el primer discurso de Job, maldiciendo el día de su nacimiento. Leamos los versos del 11 al 19. ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? Ahora estaría yo descansando en paz, estaría durmiendo tranquilo entre reyes y consejeros de este mundo, que se construyeron monumentos hoy en ruinas, entre gobernantes que poseyeron mucho oro y que llenaron de plata sus mansiones. ¿Por qué no me enterraron como un abortivo, como esos niños que jamás vieron la luz? Allí cesa el afán de los malvados, allí descansan las víctimas de la opresión. También los cautivos disfrutan el reposo, pues ya no escuchan los gritos del capataz. Allí el pequeño se codea con el grande y el esclavo se libera de su amo. Estos textos que se hacen a un lado al momento de discutir el tema, ofreciendo consuelo sobre tal situación mediante las virtudes de fallecer, tal es su sufrimiento que ruega al Señor inclusive que fuera mejor un aborto que el estado en que se encuentra. En Job 10, del 8 al 12, encontramos, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y queso y me cuajaste? O se puede traducir también como, tú guiaste mi concepción y me formaste en el vientre. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. En el capítulo 10 titulado Job lamenta su condición, usa el autor una alegoría sobre un nacimiento para ejemplificar lo que Dios hizo con su vida. Podemos observar el proceso descrito así. Primero la formación, luego la piel y la carne, después los huesos y nervios, apartando de esta sucesión al final la vida y la misericordia, pero aclarando que Dios tenía su espíritu a su cuidado. Contemplamos aquí un proceso de constitución, pero el aliento de vida lo contiene Dios. Abordaremos más adelante este proceso y dicho aliento de vida cuando toquemos un capítulo del libro de Ezequiel. En el mismo libro de Job 31:15 encontramos, el mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos, nos dio forma en el seno materno. En este contexto, Job habla de la igualdad de condición de él con sus siervos y siervas con las demás personas. Pongamos especial cuidado al examinar el verbo utilizado. Menciona formación o hacer, no usa el verbo dar vida. Como podemos observar en los pasajes anteriores y algunos de los que siguen, los autores pasan por una crisis, en la mayoría de los casos existenciales. Agradecen al Señor por haber nacido y no ser abortados. Eso no quiere decir que se condene, sino que se agradece el que hubiese un plan divino específico para tales personas. En los libros proféticos, por ejemplo, como Isaías 42, 2 y 24, encontramos, así dice el Señor, el que te hizo y el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Jesurún, a quien he escogido, y así dice el Señor, tu Redentor, quien te formó en el seno materno. Yo soy el Señor que te ha hecho todas las cosas, yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. ¿Quién estaba conmigo? En este último verso, Dios envió al profeta a llamarle la atención al pueblo de Israel como nación, puesto que tenían un grave problema de idolatría. Al decir que Dios lo formó desde el vientre, hace uso de una metáfora, referencia de su origen y asegura que Dios los escogió. También utiliza nuevamente verbos como formar y hacer, pero no dar vida o vivir. En Isaías 49, 1 y 5 encontramos, el Señor me llamó antes de que yo naciera en el vientre de mi madre, pronunció mi nombre. Y ahora dice el Señor que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor, porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. En este pasaje nuevamente Dios envía al profeta a hablarle al pueblo de Israel como nación para darles una promesa de salvación y restauración, y también es considerado una profecía sobre Jesús, por ello el primer verso. Volvamos a echar un vistazo a que usa palabras como formar y no dar vida o vivir. En Jeremías 1:5 encontramos, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. En este primer capítulo se mencionan llamamiento y misión. Estas son las primeras palabras que Dios le dice al profeta sobre su propósito en la vida. Esperen un momento, ¿notaron cómo empieza la frase? Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Da a conocer la omnisciencia de Dios, puesto que conocía de antemano que el desarrollo del embarazo llegaría a término, siendo un nacimiento dentro del plan divino.
¿En dónde estaba antes de ser formado el cuerpo? En el vientre, dado que lo apartó y lo eligió sin contar con algo físico. Bueno, su espíritu, misma palabra que viento, era parte del aliento divino y se encontraba con Dios. Vuelve a usar los verbos formar, pero no dar vida. En Ezequiel 18:4 encontramos: la persona que peque morirá. Sepan que solo las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. El capítulo 18 de Ezequiel se titula La responsabilidad personal. En la respuesta al refrán, los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes, que se daba en esa época. Si leemos el capítulo completo, podemos darnos cuenta de que no aplica embriones. En los versículos del 5 al 9 da las características de una persona que practica el derecho y la justicia y que tiene una conducta justa. Del 10 al 13 nos brinda la noción de qué sucedería si esta persona justa tuviese un hijo cuya conducta fuese violenta y homicida. Asegura que tal persona violenta debe morir, pero no su padre. Luego en los versos 14 al 18 dice que si esa persona violenta tuviera un hijo cuya conducta no fuera la del padre, pero sí la del abuelo, merece vivir. En el verso 20 asegura: todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Es indiscutible que él explica situaciones de juicios públicos a personas adultas. Recordemos el ejemplo de Éxodo 21, 22 y 23, donde los embriones no son considerados sujetos para cometer a juicio. No condena a las mujeres por interrumpir su embarazo. Encontramos en el libro de Oseas 9:14. Dale, Señor, ¿qué les darás? Dales vientres que aborten y pechos resecos. El profeta está pidiendo algo más que abortos. Dentro del contexto de todo el capítulo, está anunciando y rogando que borre toda la descendencia de Efraín por su rebelión. Esto no quiere decir que se señale o condene a las mujeres por no llevar a término su embarazo. Es usado para argumentar que a causa de su pecado las mujeres de Efraín abortarán, como si fuese un castigo o consecuencia de su rebelión. Lamentablemente para su discurso esto no es así. El profeta condena a la tribu de Efraín a ser erradicada y pide a Dios que asesine a sus líderes y hijos y futura descendencia por diversos medios para que no críen a nadie más. Lo que no hace una interrupción del embarazo es una maldición en sí, sino un medio para que la profecía se cumpla. En Oseas 12:3 encontramos: y en el seno materno suplantó a su hermano, y cuando se hizo hombre luchó con Dios. En hebreo, Jacob significa el agarratalón. En el sentido figurado, él suplanta y engaña. Hace referencia a la historia de su nacimiento en Génesis 25, versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. A la vez también el autor podría hablar de la suplantación que hizo Jacob para obtener la primogenitura al disfrazarse de su hermano y engañar a su padre Isaac. En esa parte del texto le está reclamando Israel. Otras traducciones de este verso son usadas para argumentar que hay conciencia antes del nacimiento, dado que usa las palabras vientre materno, matriz o útero en lugar de seno materno. Únicamente refiere que así nació Jacob, trabado al calcañar de su hermano, como ya se ha comentado. El feto comienza a moverse a partir de semanas 16 y 22 del embarazo, cuarto o mitad del quinto mes. Ahora vamos a mencionar el Nuevo Testamento. Empezamos con Lucas 1:15 y dice: porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Es una instrucción del ángel del Señor para Zacarías y le avisa que Elizabeth, su esposa, está embarazada a pesar de que se consideraba estéril, lo cual ha deseado y decidido tener un hijo, Juan el Bautista. Instruye al progenitor para que su hijo sea un nazareo. Otras traducciones posibles para el último párrafo son desde su nacimiento, antes de nacer, desde el vientre de su madre. Como después veremos cuando María va a visitar a su prima Elizabeth casi al término de su embarazo, aquel ser tiene un sobresalto y se podría decir que es lleno del Espíritu Santo. Este texto, observándolo bien, cuenta que Juan el Bautista sería tan especial que al momento de nacer sería lleno del Espíritu de Dios. Podría considerarse como que el Espíritu de Dios estaría cuidando ese embarazo en específico. No condena a ninguna mujer si interrumpe su embarazo. En Lucas 1:36 encontramos: también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho,
la que decían que era estéril y en el sexto mes del embarazo. Este versículo forma parte de la Anunciación de María. El versículo 26 da la referencia desde que fue anunciado a Zacarías la concepción de Juan el Bautista hasta el momento de la Anunciación. Ya van 6 meses o 24 semanas. En Lucas 1, 41 y 45 encontramos: Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. El hijo que darás a luz, literalmente, el fruto de tu vientre. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Su embarazo ya estaba casi a término. No fue a los 3 meses, que es el periodo que se da para finalizar un embarazo legalmente. Un producto no se mueve en esa etapa. Fue en un periodo en el que el alumbramiento estaba casi a término. Se hace énfasis en el sexto mes. Después se lee en el verso 39. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa. Hay quien dice que hasta un mes para el viaje que hace María hasta allá, puesto que ella estaba en Nazaret de Galilea y Elizabeth en Judea. Según la línea del tiempo que nos da el verso 26, 36 y 39, su prima Elizabeth tendría de embarazo 6 meses, 24 semanas, y algunas semanas de más, o máximo 7 meses, 28 semanas. ¿Quién fue llena del Espíritu Santo? Elizabeth, no el producto. En Mateo 1, 20 y 21 encontramos: Pero cuando él estaba considerado hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el Señor salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los versículos 18 y 19 dicen que José planeaba divorciarse de María dado que no era el padre biológico. No quería exponerla al público porque sería apedreada conforme a las leyes contra el adulterio. Da a conocer el plan divino para que se pueda llevar a término el embarazo, puesto que si a María se le descubrió el embarazo antes del matrimonio, sería apedreada estando embarazada. Es usado bajo este argumento para afirmar que Dios condena el aborto, pero no lo dice así. Simplemente era para que José entendiera cuál era el propósito de Dios en su vida y pudiera hacerse cargo de María y su embarazo. En ninguna parte condena a las mujeres por no llevar a término su embarazo. Es interesante cómo este verso es usado para defender el argumento de que Dios condena el aborto, pero no es utilizado para educar a los hombres a no abandonar a sus familias. Seguimos con Lucas 2:12. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es la señal de que el ángel les comunica a los pastores que van a adorar a Jesús para que identifiquen el lugar en donde está. Habla de Jesús ya nacido y no habla sobre la interrupción del embarazo. En las cartas paulinas, por ejemplo, en Gálatas 1, 15 y 16 encontramos: Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. En este primer capítulo de la misiva enviada a las iglesias de Galacia por el apóstol Pablo, antes llamado Saulo, después de la salutación y explicar brevemente que no había otro evangelio diferente, justifica su llamado a servir a Dios. Los demás fieles dudaban de la conversión de dicho apóstol, puesto que en otra época había perseguido a la propia iglesia. Por ello necesitaba reafirmar que tenía la autoridad para ser llamado apóstol. Constantemente se halló cuestionado por este hecho. La mayoría de los cristianos desconfiaba de él, creían que era un espía que les entregaría ante las autoridades para ser asesinados. También eran entredichas sus enseñanzas, pues no era de los discípulos y apóstoles originales, o siquiera estuvo con Jesús durante su ministerio, sino que se encontraba con los fariseos y formaba parte de los perseguidores. Así que hace uso de este recurso literario para acreditar su puesto, diciendo que Dios ya tenía previsto desde mucho tiempo antes lo que él les hizo a otros cristianos antes de su conversión, exponiendo su arrepentimiento por esto y proponiendo que su actual llamado era para la encomienda de predicar a los gentiles. ¿Podríamos hablar de la predestinación? Hasta este momento hay diferencias en ello, pero tengamos en cuenta esto. Todas las mujeres a las cuales se les anunció el nacimiento de su prole deseaban tener un descendiente y habían decidido hacerlo. Teniendo en cuenta esta decisión, Dios les anunciaba su propósito con sus hijos.
Dios conoce de antemano las decisiones que tomaremos y ya han trazado un plan. Nunca, en ningún caso, le ordenó a una mujer tener descendencia si ella no lo decidía. Dios toma en cuenta las decisiones de cada persona y las respeta. Los anteriores versículos dan a notar que tales personas entendieron que tenían un propósito desde la creación o antes de esta. Pudieron nacer en otras familias y aún así Dios cumpliría su propósito. Que se supervise el embrión durante el proceso hasta la finalización del embarazo no quiere decir que si éste se interrumpe esté mal o sea pecado. Simplemente dice que las personas nacieron y tienen un propósito y los que no, pues su muerte tiene un propósito también. ¿Cuál de todos los versículos habla sobre una mujer y un hijo o hija nonato muerto condenando tal hecho? Ninguno. ¿En dónde dice que la interrupción del embarazo aleja de Dios? En ninguna parte. Dios da vida y muerte y sabe quién nacerá vivo y quién no nacerá. Que la muerte o en la vida tiene un propósito, pero literalmente no existe la condenación por interrumpir un embarazo. Segundo punto. Durante la historia de la humanidad siempre han existido casos donde se interrumpieron los embarazos por alguna razón. Se conocían, pero no se condenaban, como podemos ver en el versículo Éxodo 21, 22 y 23. El aborto es una realidad desde hace siglos y es normal, y basta con preguntar a sus abuelas o madres o tías. El embarazo decidido es cuestión de libre albedrío, es decir, la persona en cuestión es la única que puede decidir sobre su cuerpo. A María se le ofreció la opción de ser o no la madre de Jesús. Se les dijo para qué sería instrumento, puesto que el libre albedrío también incluye el embarazo. Sucedió lo mismo en otros casos para muchas otras mujeres que deseaban un embarazo. Únicamente se condena como crimen cuando pasan por encima de la decisión de la mujer, como veremos en el punto 8. Las mujeres han interrumpido sus embarazos y lo seguirán haciendo. Es una situación que pasa y no se puede evitar. Encontramos en Eclesiastés 6, del 3 al 9. Si un hombre tiene 100 hijos y vive muchos años, no importa cuánto viva, si no se ha saciado de las cosas buenas, ni llega a recibir sepultura. Yo digo que un abortivo vale más que él, porque el abortivo vino de la nada y a las tinieblas va, y en las tinieblas permanecerá anónimo. Nunca llegará a ver el sol, ni sabrá nada, sin embargo, habrá tenido más tranquilidad que él que pudo haber vivido 2000 años sin disfrutar jamás de lo bueno. ¿Y acaso no van todos al mismo lugar? Mucho trabaja el hombre para comer, pero nunca se sacia. ¿Qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Y qué gana el pobre con saber enfrentarse a la vida? Vale más lo visible que lo imaginario, y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Este pasaje escrito por el rey Salomón nos da una esperanza sobre lo que sucede con un abortivo. Inclusive alude que si una persona vendrá a sufrir este mundo, mejor le hubiera sido ser abortado. Tercer punto. Un embrión no es considerado una persona, únicamente hasta que vive fuera del útero. En la ley mosaica es hasta que pueda respirar. En Éxodo 21, 22 y 23 encontramos el verso. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Volvamos a este punto nuevamente. Y ésta abortare, pero sin haber muerte. Si la mujer tuviera una interrupción del embarazo, no es considerada una muerte. Cuando dice, mas si hubiera muerte, únicamente se refiere a la muerte de la madre, quedando claro que el producto no era un individuo considerado para asesinato. El nacimiento no es elegido por el embrión, son las mujeres las que deciden dar a luz. El embrión, en sus primeras fases, en estado blastocito, posee cierta individualidad genética, pero no está constituido como un individuo pluricelular. Puede fundirse con o dividirse en otro embrión. La fertilización es solo una parte del proceso para constituir una persona y contiene el potencial de ser persona, aunque no lo sea todavía. Hay una definición cristiano-científica de cuándo empieza la vida humana. Teológicamente observamos que se considera persona únicamente cuando está fuera del vientre materno. La etimología griega de vida puede ser bios cuando es humana o zoe cuando es animal. El cuarto punto. Aborto no es homicidio. No matarás. Deuteronomio 5:17, Éxodo 20:13, Mateo 19:18, Marcos 10:19, Lucas 18:20 y Romanos 13:9. El mandamiento dice no matarás, pero se dan casos donde Dios permite que haya muerte. Legal y teológicamente no se considera un asesinato la interrupción del embarazo. Encontramos en Éxodo 21, 22 y 23. Si algunos riñeren y vienen a la mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida.
Otra vez este verso nos puede dejar clara esta idea. Y si está abortar, pero sin haber muerte. La mujer tuviera la interrupción del embarazo no es considerada una muerte de una persona, puesto que solamente tendrían que ir a juicio para pagar el daño moral por daños a terceros, por lastimar a la mujer. Cuando dice si hubiera muerte, únicamente se refiere a la muerte de la madre, quedando claro que el producto no era el individuo vivo y con la vida, por lo tanto, no aplicaba como sujeto para ser asesinado. Volvamos al ejemplo de Éxodo 21, 22 y 23, no considerada vida como en Génesis 9, 6. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Se refiere únicamente a personas, es decir, que hayan nacido vivas. No se cuentan antes que nazcan porque saben que algo puede salir mal. Se observa al usar los verbos creación, formación, hacer, que no es igual a dar vida o vivir. Pongamos atención a la visión del profeta Ezequiel expuesta en el capítulo 37 del libro nombrado igual. En esta alegoría la situación del pueblo de Israel podemos notarlo. En el capítulo 8, mediante esta alegoría da a conocer el concepto de ser persona. Podrá ser tener huesos, tendones y carne, pero sin el aliento de vida no están vivos. Examinemos a la par el capítulo 2 de Génesis en su verso 7, creación de la primera persona. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios primero la creó o formó del barro, después sopló su aliento de vida y se le determina como ser viviente. ¿Qué es el aliento de vida? Según algunos rabinos, procede del nombre de Dios, que se dice como si se inhalase y exhalase. Este aliento de vida vuelve a Dios una vez que se separa el cuerpo terrenal. Estudiaremos ese tema un poquito más adelante en otro video. Veamos otro ejemplo. El caso de las mujeres hebreas en el Antiguo Testamento que eran acusadas de adulterio, eran asesinadas bajo lapidación junto con el embrión. Por ello en Mateo 1, 20 y 21 se le avisa a José para que se case con María y ésta no fuese apedreada. No se les dejaba vivir para terminar su embarazo o se les hacía algún tratamiento quirúrgico para extraerles al feto. Eran puestas en juicio para muerte, si se encontraban culpables eran lapidadas. No se tomaba en cuenta el producto de su vientre como un individuo aparte. En Mateo 15, 19 encontramos, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y calumnias. Habla de homicidio, pero para cometer homicidio tendría que ser una persona viva, como ya se ha expuesto, un embrión no es considerado una persona. Nacer y morir es un proceso humano, biológico y social. Quinto punto. En algunas ocasiones se usan pasajes para argumentar que es un infanticidio, aunque la interrupción del embarazo no lo sea realmente. Estos son algunos ejemplos de los textos fuera de contexto. La matanza de los inocentes por Herodes fue una forma de aborto. Deberíamos checar que la interrupción del embarazo no puede aplicar a infantes recién nacidos o de años. En Mateo 2, 16 y 18 menciona, cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Asesinaron infantes varones debajo de los 2 años hasta recién nacidos. Para que se cumpliera el oráculo, Dios ya había previsto la matanza. Es decir, conoce quién vive y quién muere y siempre determinado según su voluntad, incluyendo los actos que pudieran existir por el libre albedrío y decisión humana. ¿Qué pasa con los infantes asesinados? Bueno, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 10, Jesús nos dice lo siguiente. Pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre Celestial. En el caso de los egipcios y el asesinato de los niños, Éxodo 1, 8 al 22. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Sexo, literalmente las 2 piedras, refiriéndose a los testículos del niño o las tablas del parto. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Solamente asesinaban varones y no mujeres para evitar un levantamiento militar. El control de la natalidad hebrea. Tales leyes permitían la vida de las mujeres porque siguen reproduciendo esclavas, pero en un ejército, desde la perspectiva egipcia. Es el caso más parecido que encuentro. Dios no condenó a las mujeres hebreas, sino al gobierno, por ejercer una autoridad sobre su derecho de opinión y sobre el dominio del cuerpo de las mujeres.
Tiempo después el ángel del Señor hizo lo mismo con los primogénitos egipcios. No se determina si también murieron no natos, pero sí todo aquel que tuviera el privilegio de ser primogénito. Sexto punto. Rasgarás el vientre de sus mujeres encinta. No es una sentencia o condena. En los siguientes versículos estudiar estuvieron narrando crímenes de guerra, obviamente sin el consentimiento o decisión de las mujeres sobre su cuerpo, pasando por encima del libre albedrío de ellas. Y estos son los casos. Oseas 10:14. Un estruendo de guerra se levantará contra su pueblo, y todas sus fortalezas serán devastadas, como devastó Salamán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando las madres fueron destrozadas junto con sus hijos. El profeta usa este ejemplo para decirle al pueblo de Israel lo que acontecerá si sigue confiando en su ejército y no en Dios. En Oseas 13:16 encontramos: el pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios. Caerán a filo de espada. A los niños los lanzarán contra el suelo y a las embarazadas les abrirán el vientre. Nuevamente el autor profetiza contra el pueblo de Israel avisando lo que les vendrá, puesto que en este momento se habían rebelado a Dios. Serían extintos como pueblo, dado que era algo que efectivamente pasó después. En la segunda de Reyes 8:12 encontramos: ¿por qué llora mi señor?, le preguntó Hazael. Porque yo sé bien que vas a causarles mucho daño a los israelitas, respondió. Vas a incendiar sus fortalezas y a matar a sus jóvenes a filo de espada. Despedazarás a los niños y les abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. El encuentro del profeta Eliseo con el siervo o hijo del rey de Siria, que es enviado a preguntarle al profeta si su padre sobrevivirá a una enfermedad. Dios le da la revelación al profeta sobre los crímenes de guerra que cometerá en el futuro sucesor del rey que está frente a él. Hazael después mataría al rey de Siria y se iría con el reino. En la segunda de Reyes 15 y 16 encontramos: por aquel tiempo Menahem atacó la ciudad de Tipsa. Como no le abrieron las puertas de la ciudad, mató a todos los que vivían allí y en los alrededores, comenzando por Tirsá, y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas. El histórico segundo libro de los reyes de Israel narra los hechos de estos y sus guerras, y en este párrafo cuenta los crímenes de guerra de Menahem, rey de Israel. Sigamos con Amos 1:13. Así dice el Señor: los delitos de Amón han llegado a su colmo, por tanto, no revocaré su castigo, porque al fin de extender sus fronteras a las mujeres encintas de la región de Galad, les abrieron el vientre. En este capítulo el autor narra de los crímenes de guerra que cometieron varias naciones, por los que serán juzgados enfáticamente por borrar todo tipo de descendencia durante la guerra. El séptimo punto, y el más importante. Por gracia de Dios, no se puede juzgar a nadie. Cada situación se debe ver desde su particularidad. Encontramos en Lucas 6:37: no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. En Romanos 14:12-13: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no tener tropiezos ni obstáculos al hermano. En Santiago 4:12 encontramos: hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Lo que nos corresponde como cristianos es no juzgar, sino apoyar a las mujeres que han tomado tal decisión. Entiende lo que no es sencillo para ellas tal elección, comprendiendo que el contexto que les ha llevado a tomar dicha decisión. Octavo punto. La interrupción legal del embarazo es cuestión de derechos. El Estado debe ser laico y garantizar los derechos de las personas. El ILE no es obligatorio. El ILE gratuito no significa que sea seguro. El aborto por decisión es un acto responsable y amoroso, lo que no implica que no exista un proceso de duelo para muchas mujeres. No podemos condenar desde la fe porque no hay un texto que lo condene. El aborto en Puebla es legal por 4 causales: causas eugenésicas graves, si la vida de la mujer embarazada está en riesgo, imprudencia y violación. El aborto en Ciudad de México es legal bajo la causal decisión desde hace 10 años. En México el aborto es legal bajo diferentes causales, pero a nivel nacional es legal acceder a un aborto producto de una violación. El aborto con medicamentos es una opción segura y no invasiva para las mujeres que deciden abortar. El aborto no es igual a un legrado. Las mujeres abortan por múltiples razones y está bien.
No todas las mujeres tienen la posibilidad de acceder a un aborto feminista. Es por eso que pedimos que el aborto sea legal, gratuito y seguro. La que decide eres tú. De eso se trata el libre albedrío. Recuerden, si no estás a favor del aborto, no abortes, pero no impidas que otras personas accedan a este derecho. En esta sociedad parece obligatorio ser madre. A las niñas se les determina en los juegos, comentarios familiares o sociales a ser futuras madres, pero no ser profesionistas. En nuestra cultura desde pequeñas nos enseñan a ser amas de casa y obedecer a los hombres. Esos hombres que no solo nos embarazan prometiendo la luna y las estrellas y luego se van. Claro que ellos no abortan porque ellos nadie los obliga a ser padres. Bueno, hemos terminado. Agradecemos su atención en esta emisión. Nosotros somos jóvenes que formamos parte de una comunidad cristiana ecuménica incluyente y ejercemos nuestra espiritualidad libres de prejuicios y estigmas, con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual, atendiendo específicamente a la población en situación de vulnerabilidad. Encuéntranos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal para ver los próximos videos y no te olvides de darnos like si te gustó el video. La paz esté con ustedes. Dios los bendiga.